Bueno, la acalasia esofágica, ¿cómo se define? Se define como un trastorno primario neurodegenerativo. Bueno, al hablar de neurodegenerativo tenemos que recordar el plexo mientérico de Auerbach, ¿no?, que se encuentra inervando las capas musculares del esófago. Y si recordamos, el esófago tiene una función más que todo peristáltica para llevar el bolo alimenticio hasta el estómago. Entonces, para una buena peristalsis y movimientos esofágicos tiene que haber un buen plexo mientérico. Entonces, la acalasia se caracteriza por eso, por degenerar ese plexo mientérico. Eso es por eso que se denomina que es un trastorno neurodegenerativo. Es primario porque sucede generalmente idiopáticamente. Lo que se va a afectar más es la motilidad. La motilidad, por lo tanto, va a estar disminuida en el esófago. Y por lo tanto, lo más importante, va a haber una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, porque justamente cuando el bolo alimenticio quiere pasar del esófago al estómago, ¿no?, este esfínter esofágico inferior se relaja para que este alimento pase, ¿no? En la acalasia, como hay una falta de relajación de este esfínter, ¿no?, esto no se logra, entonces el alimento se va acumulando por encima del esfínter y el esófago se va dilatando, ¿no? Y esto lo vamos a verificar estudiando lo que es la acalasia primaria, ese trastorno neurodegenerativo idiopático. Existen dos tipos, una acalasia primaria clásica y otra vigorosa. La clásica, ¿cómo vendría a ser? Si el plexo mientérico está afectado, está denervado, ¿no?, las contracciones mismas del cuerpo esofágico van a estar disminuidas, ¿no? Entonces va a haber una disminución en la amplitud de las contracciones del cuerpo esofágico. Eso vendría a ser la acalasia clásica. Y la otra vendría a ser la acalasia vigorosa, ¿no?, donde las contracciones peristálticas del cuerpo esofágico van a estar aumentadas, ¿no? Va a haber un aumento en las contracciones esofágicas, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser los dos tipos de acalasia primaria, la clásica y la vigorosa. Bueno, ¿y qué vendría a ser una pseudoacalasia? O se puede entender también como una acalasia secundaria. Es que la causa se debe a otros problemas, no es un problema primario propio del esófago. Por ejemplo, algún tumor regional, si vemos en la imagen, ¿no?, por ejemplo aquí un tumor gástrico, ¿no?, que infiltre o que llegue hasta lo que es el esfínter esofágico inferior, puede causar una clínica similar, ¿no?, por esa vecindad existente, ¿no? Un tumor regional entonces puede producir una pseudoacalasia. Una estenosis distal, por ejemplo, por una RG de largo tiempo que se está produciendo estenosis, puede producir también cierto grado de acalasia. Una fondoplicatura, ¿no?, muy apretada de igual manera, ¿no?, es causa de las pseudoacalasias. Vamos a ver un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Todo empieza con la degeneración, ya sea parcial o total, de las células ganglionares, ¿no?, del plexo de Auerbach, ¿no? En ese plexo tenemos las capas musculares esofágicas y entre estas capas están fibras nerviosas, ¿no?, de este plexo mientérico. Eso se va denervando, por lo tanto esto va a causar un desbalance en lo que son neuronas, tanto excitatorias e inhibidoras, ¿no? Y va a llegar esto al final a una disfunción del esfínter esofágico inferior. Clínicamente, ¿cómo es la clínica? ¿Cómo se presentan los pacientes con acalasia, ¿no? Bueno, generalmente el paciente va a estar alrededor de unos 40 años como promedio, ¿no? Generalmente se puede presentar desde asintomático, ¿no?, y poco a poco va a empezar a tener en el momento de comer una leve disfagia, no siente algo ahí leve en un principio y no le da mucha importancia, dice, bueno, ¿esto qué será? Bueno, ya ha pasado. Y esto se repite en el tiempo, ¿no? Y ya cuando la disfagia se hace más notoria, llegando
primero una disfagia a sólidos, después a líquidos, es donde recién acude a la consulta médica. Entonces, como dice la teoría, es una aparición lenta y gradual, ¿no? Primero es la disfagia a sólidos, luego vendrá lo que es la disfagia a líquidos. Algo muy importante es la regurgitación no ácida, ¿no? Tenemos ahí ese esfínter esofágico inferior que no se relaja, el esófago que está por encima de esto se va dilatando, ¿no? Se va juntando ahí material alimenticio y secreciones y esto empieza a regurgitar, pero es una regurgitación no ácida, pues nunca llega a lo que es la parte del estómago y en contacto con el ácido clorhídrico, ¿no? Y esta regurgitación no ácida, pues de igual manera tiene riesgo de broncoaspiración y neumonía. Hay dificultad para eructar, puede haber dolor torácico, dispepsia, plenitud gástrica y también hay una pérdida de peso, ¿no? Que produce esto en el paciente. Es de igual manera igual entre varones y mujeres, se puede dar a cualquier edad, pero entre 30 y 50 años es lo más frecuente. Algo importante, ¿no? La presencia de un reflujo gastroesofágico, ¿no? Descarta la posibilidad de acalasia. Como diagnóstico, vamos a ver cómo se diagnostica lo que es la acalasia. En primer lugar, los pacientes pueden estar asintomáticos, ¿no? Como les iba contando, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, que las molestias van agravándose, recién busca lo que es la parte médica, ¿no? Pero ya generalmente en etapas más tardías. Entonces, en todo paciente que nosotros sospechemos que puede tener un poco lo que es la acalasia, ¿no? Esa disfagia progresiva, una regurgitación no ácida, pérdida de peso, ¿no? Entonces hay que excluir otras causas de disfagia antes de llegar al diagnóstico. ¿Qué estudios nos sirven? Por ejemplo, la radiografía de tórax. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? La ausencia de la burbuja gástrica, ¿no? Porque no pasa ni siquiera el aire por ese esfínter. Luego tenemos el ensanchamiento del mediastino, ¿no? Por esa dilatación esofágica, y los niveles hidroaéreos, ¿no? Por ese acúmulo de secreciones y de alimentos en el esófago distal. Luego podemos utilizar lo que es el esofagograma con bario, ¿no? Que es el que tenemos aquí en la imagen, y nos van a dar las imágenes en pico de ave o también llamadas en cola de ratón, que vendría a ser esta. Ven cómo acaba el cuerpo esofágico en una punta, ¿no? Pico de ave, ¿no? Lo dibujamos aquí y aquí está, ¿no? Este puede ser un pico de ave. Ahí. Esquemáticamente, claro. Y también podemos utilizar lo que es la endoscopía, pero la endoscopía nos sirve para descartar obstrucciones, tumores que tal vez son los que están provocando esta acalasia, es decir, nos sirve para descartar pseudoacalasias. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la manometría, que de igual manera nos sirve en el diagnóstico. Se considera el estándar oro para diagnosticar acalasia, pues tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta manometría? Pues disminución del peristaltismo esofágico, especialmente en el tercio distal, una aperistalsis distal esofágica, ¿no? La amplitud de las ondas de movimiento van a estar disminuidas, menor a 40 milímetros de mercurio. Y vuelvo a repetir, lo más importante, la manometría nos va a mostrar una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior después de las comidas, después de la ingesta, ¿no? Y esto va a estar acompañado de una hipertonía del esfínter, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo más importante es que hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Y también la manometría nos va a ayudar a distinguir una acalasia clásica de una acalasia vigorosa, ¿no? Tenemos aquí una imagen esquemática de cómo se va interpretando lo que es una manometría para acalasia. Bueno, diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, las pseudoacalasias, ¿no? Esas acalasias producidas por
por agentes no esofágicos. Lo más importante, el adenocarcinoma gástrico. Un adenocarcinoma gástrico cercano al esfínter esofágico inferior, ¿no?, por estos lugares, nos va a poder producir una sintomatología muy similar a una acalasia, ¿no? O que este adenocarcinoma gástrico también sea el que va a infiltrar lo que es el plexo mientérico, ¿no? O por último, comprimir, ¿no?, esta región del esófago distal, ¿no? Otra enfermedad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la enfermedad de Chagas. Recordemos que también en el Chagas hay una denervación del plexo mientérico, lo que va a causar el megaesófago. Y otros diagnósticos diferenciales, tenemos ahí el espasmo esofágico difuso, esofagitis eosinofílica, esclerosis sistémica, amiloidosis, trastornos postvagotomía, algunos fármacos, ¿no? Entonces, vemos aquí, recordemos el adenocarcinoma gástrico y el megaesófago chagásico como diagnósticos diferenciales de acalasia. ¿Qué complicaciones nos va a dar esta enfermedad? Como vemos en la imagen, una de las primeras va a ser esofagitis. ¿Por qué se da esta esofagitis? Porque se irrita la mucosa esofágica por los mismos alimentos que se están reteniendo, y algo importante, esta esofagitis, esa mucosa inflamada va a ser susceptible a infecciones, y generalmente infecciones por cándida. Entonces recordemos, ¿no?, acalasia cándida. Luego, otro tipo de complicación, las aspiraciones broncopulmonares, ¿no?, por esa misma regurgitación no ácida que produce la acalasia. Algo importante, una complicación importante a tener en cuenta es predisponer a lo que es el carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces la acalasia, si es que no es tratada a tiempo y sigue su progresión, pues generalmente puede terminar dando un carcinoma epidermoide. Entonces recordemos algo, acalasia puede dar carcinoma epidermoide, el reflujo gastroesofágico puede dar Behçet, y el Behçet puede dar un adenocarcinoma esofágico, ¿no?, a tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos aquí las imágenes, ¿no?, la esofagitis, vean ustedes el grado de lesión, las erosiones que tienen, y en la imagen inferior, ¿no?, cómo esta puede producir acalasia y estar relacionado, ¿no?, con un carcinoma epidermoide de esófago, que como están viendo aquí, generalmente aparece en el tercio medio del esófago y está muy relacionado con lo que es el hábito tabáquico de igual manera. Bueno, tratamiento. Hay que tomar en cuenta que la acalasia es una patología incurable, ¿no? Entonces lo que se busca es aliviar los síntomas y disminuir las complicaciones, y el tratamiento tiene que ser personalizado de acuerdo al sexo, edad y algunas preferencias de tratamiento del paciente. Vamos a empezar con el tratamiento médico. Como ya se imaginarán, el tratamiento médico es la opción menos efectiva, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué medidas médicas podemos utilizar? Tenemos ahí el uso de fármacos como el nifedipino, un calcio antagonista, el dinitrato de isosorbide, un nitrato, ¿no? ¿Qué hacen estos? Generalmente disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, lo que permite que este esfínter se pueda relajar, pero es una relajación temporal, ¿no?, puesto que si estos medicamentos se utilizan por largo tiempo pueden producir lo que es cefalea y también hipotensión. Y es por eso que actualmente solamente el Botox o toxina botulínica. Esta toxina botulínica inhibe la liberación presináptica de acetilcolina y generalmente se utiliza en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, ¿no?, porque este Botox se aplica por vía endoscópica, ¿no?, con inyecciones locales, y este esfínter se paraliza, por lo cual se relaja. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar este tratamiento? Es pues que necesitan inyecciones repetidas, pues el efecto dura solamente aproximadamente unos 2 a 3 meses. Entonces hay que volver a repetir el procedimiento para continuar con
con la disminución de los síntomas en el paciente. Bueno, y otra opción terapéutica es la dilatación neumática con balón. Como vemos en la imagen, ¿no? Es por vía endoscópica, ¿no? Y el balón tiene que atravesar, cuando no está inflado, el esfínter esofágico inferior, y se lo infla, se dilata, y por medio de esa dilatación también abre lo que es ese esfínter, ¿no? Relajándolo en consecuencia. ¿En quiénes utilizamos esto? En pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, es decir, que no puedan ser operados. Esta técnica les ayuda mucho. Alivia los síntomas en la gran cantidad de pacientes, tiene riesgo de perforación esofágica, ¿no? Y bueno, lo bueno es que si la dilatación, esta dilatación con balón no funciona, el paciente aún puede ser operado, ¿no? Claro que la cirugía, si el paciente ha sido muchas veces dilatado, pues la cirugía va a ser un poco más dificultosa. Contraindicaciones para esta técnica de dilatación con balón: un esófago tortuoso, una miotomía previa, no es recomendable en niños, un divertículo epifrénico. Las hernias de hiato son contraindicaciones de esta técnica de dilatación neumática con balón. Bueno, y el tratamiento quirúrgico. Hablar del tratamiento quirúrgico de la acalasia es hablar de la miotomía de Heller, generalmente por vía laparoscópica, ¿no? Su nombre lo indica, miotomía de Heller. Hay que cortar fibras musculares, ¿no? ¿Y qué fibras musculares tenemos que buscar? Las fibras musculares del esfínter esofágico inferior. Se hace un corte longitudinal, por lo tanto esto ayuda a que se relaje más este esfínter. Y generalmente esta miotomía siempre va acompañada de una funduplicatura, en este caso una funduplicatura parcial. Como si recordamos el primer tema, puede ser de tipo DOR y TOPE, pero vemos en la imagen, se le ha hecho la miotomía, ¿no? Y tenemos aquí una funduplicatura. El fondo está abrazando parcialmente a lo que es esa miotomía. Se prefiere realizar este procedimiento en pacientes jóvenes, que tengan síntomas recurrentes, que tengan alto riesgo de dilatación, ¿no? Y por preferencia también del paciente. Si el paciente prefiere ser operado, también es indicación, ¿no? Bueno, y por último tenemos lo que es la esofagectomía, que generalmente es más de tratamiento, bueno, de uso paliativo, ¿no? Y generalmente en pacientes con un megaesófago terminal se puede realizar esofagectomía. Bueno, de cualquier manera, la miotomía de Heller tiene que estar en su mente relacionado con lo que es el tratamiento quirúrgico de la acalasia.